5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Medicina Crítica Poblano. El tema que me invitaron a dar hoy es definiendo la inestabilidad en la cabecera del paciente. Es importante entender que hemos tenido dos actualizaciones importantes en terapéutica, publicada en New England este año, y también las nuevas guías de la American Heart Association sobre tromboembolia pulmonar. Soy especialista en cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con altas especialidades en terapia intensiva cardiovascular por el mismo instituto y en ecocardiografía por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán. Actualmente me desempeño en la Beneficencia Española en el área de cuidados críticos cardiovasculares. Soy el vicepresidente de la SOMEIC y en esta alianza con el Colegio Poblano es que vamos a dar esta plática. Vamos a comenzar un poco con el tema de tratar de romper un poco el paradigma de entender. Es decir, si nosotros dividimos, clasificamos en medicina es con la intención de dar una terapia, es con la intención de dar un tratamiento, con la intención de entrar a una intervención que disminuya la morbilidad, la mortalidad de la patología que estamos evaluando. Este año fue publicado por el grupo del High-Peito este artículo de trombolisis con fibrinolisis dirigida en embolia pulmonar aguda. Pero lo importante de este trabajo son que son pacientes que se denominaban hasta ese entonces de riesgo intermedio de tromboembolia pulmonar, de riesgo intermedio, y en los cuales se utilizó, se comparó el dar tratamiento terapéutico dirigido contra la tromboembolia pulmonar con fibrinolisis dirigida por catéter versus la clásica anticoagulación, y lo que se encontró es una disminución en la descompensación, el colapso cardiopulmonar, muerte y recurrencia de una nueva tromboembolia pulmonar. Entonces, en base a este artículo es qué riesgo intermedio involucra, a qué tipo de pacientes de riesgo intermedio o cómo yo evalúo que el paciente realmente está descompensado hemodinámicamente y se puede beneficiar más allá de la pura anticoagulación y necesitar de un tratamiento mucho más dirigido como es el manejo directo. Entonces, no es simplemente de que todos los pacientes con tromboembolia pulmonar riesgo intermedio alto o intermedio tienen que entrar. Es el motivo de esta plática. Entonces, empezando con este paradigma de que hay un tratamiento que impacte morbimortalidad en los pacientes de riesgo intermedio, es que me voy a dirigir a este grupo. Primero hablar que actualmente el manejo de la tromboembolia pulmonar no es, no depende de un solo médico, de un solo especialista. Los ortopedistas confrontan tromboembolia pulmonar, los ginecólogos confrontan tromboembolia pulmonar, los especialistas en medicina interna también, en urgencias también. Entonces, la tromboembolia pulmonar no es manejada por un solo especialista, tampoco es diagnosticada por un solo especialista. Lo que se tiende a hacer actualmente es la creación de grupos, como se denomina el grupo PERT, en los cuales cada uno de los especialistas debe de intervenir en el manejo adecuado para la resolución adecuada de la tromboembolia pulmonar. Entonces, partamos del principio que se requiere que los pacientes que ingresan con tromboembolia pulmonar tengan, sobre todo los de riesgo intermedio o de riesgo alto, tengan la posibilidad de ser evaluados por un grupo de especialistas para la toma de decisiones, sobre todo cuando se va a realizar algún procedimiento de manera, digamos, terapéutica y no queda solo a cargo de un solo especialista. Entonces, el concepto es claro. No es una patología solo del intensivista, no es una patología que solo el neumólogo deba de manejar. El impacto en mortalidad es el manejo en equipo y la toma de decisiones en equipo para asistir a los pacientes con tromboembolia pulmonar. Voy a empezar con un caso clínico publicado que justamente este grupo, el doctor Valentín Fuster, que publica este caso, me pareció interesante y lo traigo a colación para iniciar a desarrollar este tema. Mujer de 37 años, está en inducción al parto con oxitocina. Hace 7 años tuvo 2 neumotoras espontáneos, se hizo bulectomía y pleurodesis. Actualmente ya tiene 16 horas de trabajo de parto, presenta de manera súbita disnea, palpitaciones, la presión arterial, y quedemos con este concepto, está normotensa, tiene 116/68, pero está taquicárdica, 151 en frecuencia cardíaca, está hipoxémica, empezó a desaturar 88 al aire ambiente. Al examen físico se la percibe y se la ve taquicárdica, pero regular. Se le toma un electrocardiograma, se observa un patrón de S1Q3T3, un patrón de McWhite, que sabemos
que tiene una baja sensibilidad, pero tiene una alta especificidad para sospecha cuando está presente con los criterios clínicos de tromboembolia pulmonar. Entonces, la sospecha de que la paciente tiene un evento de disnea súbita nos lleva al POCUS, nos lleva a la evaluación ecocardiográfica para tratar de decidir cuál es el mecanismo de esta descompensación. Y ante la sospecha clínica de una tromboembolia pulmonar es que se realiza un primer ecocardiograma. No se puede pasar a la paciente a angiotomografía porque estamos en inducción de trabajo de parto. Y fíjense, la paciente ya tiene 9 de dilatación, el parto es inminente y se sospecha de TEP. Entonces, si ustedes pueden observar el ecocardiograma, observaremos que las cavidades derechas, las cavidades derechas están dilatadas, que en sístole hay un colapso que da una imagen en D del ventrículo izquierdo que nos hace dar un índice de excentricidad mayor a 1 del ventrículo izquierdo que nos hace sospechar de la sobrecarga presora que existe ya el ventrículo derecho. Se puede observar el rebote septal en diástole hacia el ventrículo izquierdo también. Entonces, tenemos la sospecha desde la visualización de esta interdependencia ventricular en la cual el ventrículo derecho por esa sobrecarga aguda, presora, compromete esta interdependencia ventricular y afecta al ventrículo izquierdo. Entonces, desde aquí tenemos la sospecha del trabajo de parto, pero recordemos que la paciente tiene estos datos ecocardiográficos, pero está normotensa. Entonces, nosotros decimos que la paciente está estable hemodinámicamente. Entonces, deciden seguir con el trabajo de parto porque independientemente de la evaluación ecocardiográfica, entre comillas, que denota estabilidad porque la presión arterial está normal, entonces el paciente, según el algoritmo, todavía es un riesgo intermedio alto, pero no requiere intervención de ningún tipo. Prosiguen con el trabajo de parto. La paciente súbitamente presenta hipotensión arterial, 83-31, se inician vasopresores, se inicia noradrenalina, se inicia vasopresina, se inicia epinefrina, se la intuba, el bebé nace con forceps sano, pero el paciente persiste posteriormente con choque y ya se agregan inotrópicos. Observamos discretos cambios, una mayor dilatación, mayor independencia ventricular, un colapso casi de cavidades izquierdas. Fíjense las cavidades izquierdas cómo están realmente ya esta imagen en D con poco llenado diastólico y mayor dilatación volumétrica del ventrículo derecho y la pérdida de la relación entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo basal en un eje subcostal que se encuentra. Entonces, son cambios sutiles y mi pregunta para ustedes está, ahora sí está mal, ahora sí te voy a tomar conducta, pero antes, con esa presión y esa frecuencia cardíaca durante la inducción, ¿la paciente estaba estable hemodinámicamente? El hecho de solamente ver la presión arterial nos habla y nos denota que tenemos estabilidad hemodinámica y que esa es la variable para normar las conductas. Quedémonos con eso en la nebulosa que vamos a ir desarrollando. Entonces, como la paciente ya está intubada, sedada, se la lleva a angiotomografía, se observa la carga, se hace el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, pasa a un procedimiento de tromboaspiración, se logra, digamos, pasarla al procedimiento y se retiran los coágulos. Posteriormente, la paciente en su recuperación se encuentra una disminución de la relación entre el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. En la relación, el ventrículo izquierdo tiene mayor dilatación que el ventrículo derecho, como ustedes pueden observar. Entonces, esta es la recuperación después de haber quitado la poscarga. Entonces, tres conceptos importantes. La paciente inició con... Es el paciente que nosotros vamos a encontrar en la terapia intensiva, que ingresa con un cuadro de sospecha de tromboembolia pulmonar, que tal vez pedimos un ecocardiograma y nos dicen sospecha de hipertensión pulmonar, pero como está con la presión arterial de 110/80 y frecuencia de 110, es una paciente que la tenemos con manejo con anticoagulante y esperando a que esto pueda tener una evolución favorable. Pero ahí la interrogante y la pregunta que les cuestiono yo a ustedes y que vamos a responderla. ¿Realmente estaba estable la paciente? ¿Realmente ese paciente que recibo en la guardia está estable o es un paciente que ya debo de presentarlo al grupo PERT para tomar la decisión temprana de decidir si ese paciente se beneficia o no de algún procedimiento de intervención, como lo está demostrando el estudio del grupo Peito con que inicié esta plática, que ese riesgo intermedio, algunos, comparado con la anticoagulación, el tratar la sobrecarga, el manejar la sobrecarga, digamos, a través de un intervencionismo, mejora la mortalidad de los pacientes y mejora evitar lo que hizo este Peito. Y lo que pasa con esta paciente, el desenlace caótico del colapso cardiocirculatorio pulmonar del paciente. Realmente este artículo publicado en el JAMA
nosotros cuando tenemos un paciente en la cabecera, evaluamos el riesgo del paciente tener tromboembolia pulmonar a través de las probabilidades, de los scores pretest, ¿no? Si los scores pretest y utilizar el dímero D, utilizar el Wells y aquello nos ayudan a entender si realmente tengo la sospecha alta o la probabilidad moderada o baja intermedia, pero sobre todo estos scores pretest están dados para excluir a los pacientes, no tanto para hacer el diagnóstico como tal. Si tuviera un criterio de que sospecho por los scores probabilísticos de tromboembolia pulmonar, como el Geneva, el Wells, el Gelstat, utilizo el dímero D con cortes mayores, ¿sí? A través de los cuales, fíjense, si yo tengo un dímero D de 1000, ¿sí? El corte es diferente, yo tal vez sospecho de que debo de pasar a evaluar en imagen de este paciente. O sea, no pensemos de valores de dímero D que simplemente nos entregan en el laboratorio. O sea, recordemos que el valor muy alto con un Wells muy bajo debe de pasar imagen. Un valor de Wells muy alto o de Yers presente, pero ajustado a edad del dímero D, y sobre todo también recordar que tenemos pacientes con sobrepeso o embarazadas en los cuales el dímero D cambia la fisiología, cambia el metabolismo de este fármaco, de esta molécula, perdón, y a través de esto es que nosotros debemos de ajustarlo y pasar imagen al paciente. Entonces, no voy a hablar de scores. Ya empezó el paciente, tenemos diferentes scores para las sospechas que se los mostré. El score PESI simplificado es uno de los scores más interesantes en los cuales nosotros podemos utilizar para definir si tengo la sospecha de una tromboembolia pulmonar. Paciente más de 80 años, antecedentes de cáncer, antecedentes de enfermedades cardiopulmonares, que entre con una frecuencia cardíaca de 109, que el paciente esté hipotenso con una presión menos de 100 y que desatura el aire ambiente menos de 90%. Entonces, en ese score de PESI simplificado, lo que sí es, si tengo un score de PESI simplificado, y fíjense, y quiero entrar a esto, ¿cómo nosotros dividimos hasta ahora la tromboembolia pulmonar? La dividimos con riesgo intermedio, fue el estudio PEITO actual en los cuales los pacientes pasaron a procedimiento, y el riesgo alto. Obviamente, cuando el paciente tiene un riesgo alto de mortalidad intrahospitalaria por un PESI simplificado, ¿sí? Mayor a 1, asociado a estos factores que es hipotensión arterial, caída de la presión arterial más de 40, que persiste más de 15 minutos, ¿sí? Con evidencia de daño órgano diana, este paciente entra a terapia trombolítica, no hay duda. Pero en este grupo, la intervención de la terapia trombolítica queda en duda. Es decir, lo que nosotros hacemos es, el paciente tiene un riesgo PESI alto, pero está normotenso, como lo estaba la paciente embarazada. Podemos realizar una tomografía, un ecocardiograma en este caso, evaluar la disfunción ventricular y de acuerdo a eso definir si tengo un riesgo intermedio alto, porque en el riesgo intermedio alto, si tengo datos, dice aquí, de disfunción ventricular derecha y se asocia a elevación de uno o más de los biomarcadores cardíacos, admito al paciente y le inicio anticoagulación. Pero en este grupo, ¿cómo nos va cuando los anticoagulamos únicamente? ¿Cómo nos va a entender si realmente una dilatación del ventrículo derecho, a pesar de tener una presión arterial normal, no estamos realmente ante un inminente colapso circulatorio? ¿A cuánto nos ha pasado que admitimos el paciente y que durante la noche, madrugada, en el día, el paciente presenta, como el caso clínico que les mostré, un cambio hemodinámico súbito? Entonces, realmente este algoritmo nos ayuda a identificar este grupo de pacientes en riesgo intermedio alto, cuáles se deben de beneficiar de la terapia o a cuáles debo de encontrar y vigilar de mejor manera o a cuál debo de proponerlos para algún procedimiento. Entonces, recientemente fue publicado en el Circulation la nueva clasificación de la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar actualmente la vamos a dividir desde un riesgo bajo hasta un riesgo mayor. La dividimos en A, B, C, D, E. A, si es subclínica, fue incidental, es asintomática. Si el paciente ya tiene síntomas, tenemos los scores de predicción. Un score muy bajo, clínicamente hablando. Tenemos un score, el paciente es asintomático y tenemos un score elevado de severidad. D habla de un incipiente fallo cardiopulmonar y E es cuando ya estoy en un fallo cardiopulmonar. Entonces, si queremos entender, dejamos de hablar del riesgo intermedio. Hablamos de bajo riesgo, alto riesgo, pero sobre todo ya lo clasificamos de acuerdo
a temas como severidad y como una falla cardiopulmonar incipiente y se subdivide en grupos. El grupo C, entramos a utilizar el POCUS y la ecocardiografía, donde vemos que el paciente, C1, porque la función ventricular derecha está normal, C2, el paciente tiene disfunción ventricular derecha y tiene biomarcadores anormales. El 3, el paciente lo mismo, tiene este daño, pero ya tiene desaturación y tiene algún modificador respiratorio que suma dejarlo como en la clasificación de C3. El D, y esto me parece muy importante, el concepto del D1 de hipotensión transitoria. Es decir, ¿a cuánto nos ha pasado? El paciente se hipotensó con tromboembolia, pone una carguita, recuperó, el paciente taquicardizó más, se hipotensó, recuperó. Entonces ya hablamos de que hay un daño incipiente por este concepto de transición de una hipotensión transitoria. Y algo importante que entra, como el caso clínico previo, el estado de choque normotensivo. Es decir, si nosotros ya teníamos una disfunción ventricular derecha, vemos que tiene de dilatación, como el caso clínico que les presenté, y tenía esa presión arterial, ¿realmente ese paciente quedaba en un C2 o era un paciente por un índice de choque calculado que ya estaba en choque normotensivo y que requería alguna otra evaluación de estos pacientes, algún otro manejo? El de 2, lo que hacemos aquí también suma todo lo que es la falla respiratoria. Aquí ya hay requerimiento de oxígeno mayor a 6 litros por cánulas. Y obviamente el fallo cardiocirculatorio, nosotros vamos a observar que se divide en E1, N2, donde ya es recurrente o persistente la hipotensión, ya hay choque cardiogénico, y E2 cuando es un choque cardiogénico refractario en tromboembolia pulmonar o hubo paro cardiopulmonar. Entonces, la nueva clasificación nos ayuda a entender de manera más fisiológica que la división previa que les hablaba de riesgo intermedio alto, nos ayuda a entender que debemos de incorporar los estudios de imagen ecocardiográfica, que debemos de evaluar si no hay ecocardiografía en la evaluación de la tomografía, de la angiotomografía pulmonar, cuando el paciente va, cómo está la dilatación de las cavidades derechas, pero no hay nada más fisiológico que la evaluación, que es el motivo de esta plática. Entonces, la clasificación actual es esta, va con los criterios de severidad, A, B, C, D, E. No olvidemos que D y E son los que podemos estar visualizando y en quienes no hay duda de intervenir es en el paciente que tiene falla cardiopulmonar, en los cuales la terapéutica de la trombolisis sistémica o de los pacientes de la trombectomía por intervencionismo es muy clara. Y en el D, en este concepto de falla cardiopulmonar incipiente, es donde existe el concepto de choque normotensivo, como fue nuestro caso clínico, ¿no? Entonces, esto es lo importante. El paciente que ingresa en una clasificación de 2 es un paciente en los cuales debemos de estar evaluando, razonar si realmente estamos ante un choque normotensivo, porque son pacientes en los cuales está aceptable si frente al riesgo, en algunos casos apropiados, se puede hacer procedimientos intervencionistas dirigidos, sustentados más actualmente con esto que acaba de salir en el peito, del grupo peito con el cual inicié la plática. Entonces, en este grupo es ¿realmente mi paciente, cuando recibo con tromboembolia pulmonar y está anticoagulado con enoxaparina y está con 120/80 y frecuencias cardíacas por encima de 100, cómo está el índice de choque? O más allá del índice de choque, utilizar la ecocardiografía para definir esta supuesta estabilidad hemodinámica del paciente. Comenzamos con la plática después de toda esta introducción. Aquí lo interesante, este es un comentario de Goldstein que me gusta mucho. ¿Qué sucede en la tromboembolia pulmonar? Este es una editorial muy interesante y me gusta el título, lo traigo a colación porque se llama La historia de los dos ventrículos. Es decir, en la tromboembolia pulmonar he iniciado las pláticas de la evaluación de la función derecha, de la evaluación de la sobrecarga presora del ventrículo derecho, de la dilatación del ventrículo derecho frente a esta poscarga. Pero el ventrículo izquierdo no queda solo. El ventrículo izquierdo también tiene un compromiso. Por eso se llama la historia de dos ventrículos, porque ambos ventrículos en esta interdependencia ventricular están interrelacionados. Ahora, algo que muestra y que comenta él que me parece interesante es este concepto. Fíjense en el caso A,
los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio, este paciente tiene una oclusión de la coronaria derecha proximal, el ventrículo derecho de manera súbita está dilatado y genera ante esta dilatación súbita interdependencia ventricular con disminución de la función del ventrículo izquierdo. Una vez que el paciente se apertura y mejora el flujo y mejora la isquemia, porque es un proceso de isquemia, lo mismo el ventrículo derecho disminuye la sobrecarga volumétrica, recupera su volumen normal, el ventrículo izquierdo recupera su volumen y no hay esta interdependencia ventricular. En un paciente con tromboembolia pulmonar, fíjense cómo la sobrecarga por el coágulo en ambas ramas pulmonares genera lo mismo, dilatación de las cavidades derechas, interdependencia ventricular, y una vez que se resuelve el coágulo y hay una mejoría, hay una reestructuración fisiológica, volumétrica del ventrículo derecho. Entonces, esto es sumamente importante e interesante para ustedes. ¿Es una cuestión mecanística? Sí. Es una cuestión donde si yo quito la sobrecarga y trato al paciente, ¿voy a tener una recuperación? Sí. Entonces, es importante entender que a pesar que la paciente, en el caso clínico que les puse, tenía ya dilatación de cavidades derechas, ya estaba generando interdependencia ventricular, si esa paciente era una paciente que no tenía que pasar a trabajo de parto, que todavía no estaba en parto, y era de un riesgo porque estaba normotensa, era una paciente que se debe y se beneficiaba de alguna terapia para reperfundir y mejorar, digamos, la poscarga y recuperar la función ventricular. Obviamente que sí. Esto no hay que perderlo de frente. Tenemos que saber seleccionar los pacientes en los cuales a través del grupo PERT de nuestros hospitales discutamos y veamos que tiene el beneficio del tratamiento para resolver esta situación. Pero, ¿qué dice el Circulation en estas nuevas recomendaciones? En este grupo de C2 y de C3, cuando se habla, digamos, de trombolisis dirigida por catéter, todavía lo dejan como muy poco claro, pero ¿qué quiere decir? Que hay que seleccionar al paciente adecuado. Esta publicación del grupo Peito que les presenté al inicio de la plática acaba de salir en el New England, recientemente publicada, entonces todavía no forma parte de esto, pero lo que sí es claro es que debemos seleccionar a este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué es el concepto del círculo vicioso de la disfunción ventricular derecha? Nosotros sabemos que cuando el paciente tiene un incremento de la poscarga mecanístico, genera dilatación de las cavidades derechas, genera que haya un incremento del estrés parietal del ventrículo derecho. Esto obviamente genera isquemia y disfunción ventricular derecha. Hay una disminución del gasto cardíaco derecho, hay una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, hay una disminución del volumen latido, disminuye el flujo de perfusión coronaria, más isquemia para el ventrículo derecho, y esto conlleva a la larga al inicio del choque cardiogénico, que no olvidemos, un choque cardiogénico normotensivo. Podemos identificar pacientes con choque cardiogénico normotensivo, sí, a través de identificar este concepto de cómo está la función ventricular izquierda. Es decir, las cavidades derechas dilatadas, ¿en qué momento empiezan? ¿Este paciente tiene un bajo gasto izquierdo? Eso es lo que debemos evaluar, entender en qué momento estamos del estado de prechoque para tomar decisiones. Igualmente, las cavidades derechas se dilatan, genera mayor insuficiencia tricuspidia. La interdependencia ventricular va a generar como tal la disfunción de la capacidad por disincronía del ventrículo izquierdo. Sí tenemos alteraciones de la contractilidad izquierda que suman al bajo gasto izquierdo a través de la disminución de la precarga. Entonces, este concepto fisiopatológico puede ser evaluado. Sí, fíjense cómo el ventrículo derecho en toda esta sobrecarga de manera simplificada y mecanística no solamente es la dilatación como tal. O sea, yo como sé que en este paciente estoy, digamos, con dilatación y hay un aplanamiento, como en el caso de la paciente embarazada, ¿cómo sabemos que el ventrículo izquierdo tiene un volumen adecuado? Exacto, esta es la respuesta. Puedo tener una presión arterial normal compensada por otros mecanismos fisiológicos compensadores de la presión arterial, pero el paciente ya puede estar en un bajo gasto cardíaco. O sea, ¿qué tan dilatado debe estar el ventrículo para evaluar el volumen latido? Entonces, ecocardiográficamente, yo puedo evaluar todo este mecanismo del círculo vicioso de la disfunción del ventrículo derecho a través del ultrasonido cardíaco.
Yo puedo evaluar desde el incremento de las resistencias vasculares pulmonares, porque no olvidamos que la tromboembolia pulmonar no solamente es ese efecto mecanístico obstructivo que existe a través del coágulo que se formó en el paciente, sino la liberación de procesos químicos y hormonas que producen incremento de las resistencias vasculares pulmonares, la misma hipoxemia, cuando el paciente tiene presiones de oxígeno menores de 80, empieza a incrementar las resistencias vasculares pulmonares, y eso es el mecanismo de la sobrecarga presora como tal. No solamente, por eso es incremento de las resistencias vasculares pulmonares, aquí no solamente la obstrucción como tal, sino que el coágulo, no tan chiquito, no tan grande, independiente, tiene mecanismos a través de los cuales libera sustancias que producen vasoconstricción e incremento de las resistencias vasculares pulmonares y disminución de la capacitancia pulmonar. Todo esto conllevará a lo que hemos hablado, a la dilatación del ventrículo derecho, la disminución de la capacidad contráctil, la interdependencia ventricular, que también forma parte de la disfunción contráctil del ventrículo izquierdo, la precarga del ventrículo izquierdo estará alterada, la vamos a evaluar. Va a empezar luego la disminución del gasto cardíaco, hipotensión arterial, y posteriormente vamos a tener la isquemia ventricular y llegaremos a, digamos, a un daño real del ventrículo derecho, y vamos a tener una falla cardíaca derecha como tal. Entonces, yo sentado en la cabecera del paciente, yo al lado del paciente, puedo y debo de evaluar todo esto fisiológico y sobre todo, como les menciono, evaluar esa fisiopatología de la supuesta normotensión y, según la nueva clasificación, a quién debo pasar al grupo peito. Entonces, hemos hablado de que uno de los factores importantes planteados es el gasto cardíaco. Este es un trabajo muy interesante, publicado en el CHEST, en el cual se hizo un estudio, sobre todo en el antes denominado grupo de riesgo intermedio con embolia pulmonar, cuáles son los pacientes que se van a morir en este. Recordemos que el riesgo intermedio normalmente es solo dejar anticoagulación y ya, no pasa ningún procedimiento, y esperar que este paciente le vaya bien meramente con la anticoagulación. Pero entonces fue que a través de estas, de pensar que no les va tan bien, porque existe un riesgo de mortalidad en el grupo intermedio también, identificar quién debe de pasar y qué factores producen mortalidad. Entonces, en la cabecera del paciente llego con el ultrasonido, hago un POCUS al paciente y voy a medir el volumen latido del paciente. El volumen latido calculado a través del método Simpson, a través de la medición de la función ventricular, o también puedo calcular el volumen latido a través del índice tiempo-velocidad. Cuando es más de 15 hablo de un gasto cardíaco normal, cuando es menos de 15 hablo de un gasto cardíaco disminuido. Este estudio se concentró realmente en medir el volumen latido, y al medir el volumen latido, cuando ellos identificaron que el paciente presentaba un volumen latido menor a 20 mililitros por metro de superficie cuadrada, era el que tenía mayor sensibilidad a predecir que el paciente tenía mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Entonces, la paciente o el paciente que se encuentra normotenso, ¿cómo puedo empezar a identificar fisiológicamente ese riesgo de que realmente no es un riesgo intermedio alto, sino es un estado de prechoque, que actualmente se debe de clasificar así, que lo tengo en esta clasificación del grupo C2, ¿no? Un choque compensado. Y que ese paciente probablemente se beneficie, como dice al inicio de esta plática, de pasarlo a intervencionismo, es el volumen latido, que forma parte fisiopatológicamente de lo que les he comentado previamente. La otra intención dentro de esta evaluación es ver la capacidad contráctil del ventrículo derecho, es decir, esta disfunción contráctil que empieza a tener el ventrículo derecho en esa fisiología donde el ventrículo derecho ya está claudicando por la isquemia, donde el ventrículo derecho por la independencia ventricular también pierde su capacidad contráctil, es el TAPS. Este es un estudio publicado en el Journal College of American of Imaging en el 2014, viejo, un estudio viejo, muy sustentado, donde, fíjense, se compara, ¿sí? Los pacientes que no tienen o que tienen una evolución clínica estable versus a los pacientes que tienen una evolución clínica mala. Realmente los pacientes que tienen un TAPSE disminuido son los pacientes que tienen mayor mortalidad. Y este estudio es interesante porque son pacientes normotensos, son pacientes que entraron con valores normotensivos. Por eso, la pregunta es, ¿realmente
un paciente que mantiene presiones arteriales adecuadas ya no debe de formar parte de ese grupo intermedio, porque nos estamos olvidando de entender que estos pacientes, a pesar de estar normotensos, los mecanismos de compensación para mantener esta normotensión son múltiples, pero realmente están ya en falla circulatoria, ya están en disfunción ventricular, en esa cascada del daño de la isquemia, la dilatación, la disfunción que con ventrículo y se mueren. Entonces, la presión arterial no debe de ser la única variable. Debo de utilizar el ultrasonido para entender en este algoritmo fisiopatológico en qué parte de la disfunción o el daño hemodinámico compensado estoy. Entonces, ojo, TAPSes disminuidas en pacientes normotensos, mayor mortalidad. Este es el estudio de sobrevida. TAPSes por debajo de 15, pacientes con mayor mortalidad. Entonces, en la cabecera del paciente, cuando inicio a valorar al paciente, veo el volumen latido como predictor. O sea, ojo, no voy a hacer un ultrasonido. Algo que me gustaría dejar claro aquí para los que no son cardiólogos o ecocardiografistas es cuando yo utilizo el ultrasonido cardíaco, la insonación es para la pregunta, la respuesta fisiológica o la pregunta clínica que quiero saber. Es decir, voy a insonar al paciente que estoy sospechando en tromboembolia pulmonar, ya ingresó por tromboembolia pulmonar, entonces debo de razonar en ¿por qué lo insono? Lo voy a insonar para presentarlo al grupo peito, para decir que estoy en un estado normotensivo. Entonces, y les diré, el paciente tiene bajo gasto cardíaco izquierdo, el paciente tiene disfunción ventricular derecha, el paciente está dilatado. O sea, quiere decir que realmente un ventrículo derecho como de la paciente, a pesar de la presión arterial, el paciente estaba estable hemodinámicamente, un riesgo intermedio, porque hasta ahora hablamos de solamente estabilidad hemodinámica solamente con la presión arterial. Y después de esta plática y todo lo que estoy sustentando, quiero que entendamos que eso no nos sirve y no nos ha servido y por eso debemos de utilizar estas variables. Entonces, la disfunción ventricular derecha, menos de 15, se asocia a mortalidad. Ahora, la pregunta era, la paciente ya estaba dilatada. ¿Qué tan dilatado está para yo poder decir que realmente ya tiene interdependencia ventricular, ya está en falla derecha, ya tiene isquemia, se asocia a mortalidad y tengo que pasarlo a algún procedimiento? La paciente estaba normotensa, ya estaba dilatada con interdependencia, son los reportes de ecocardiografía que a veces hago, y ese paciente sigue clasificado en riesgo intermedio, y yo siempre menciono, ok, está normotenso, pero eso no quiere decir que el paciente le vaya a ir bien solamente con la enoxaparina. Debemos de entender el resto de variables ecocardiográficas que deben de sumar para tomar la decisión si basta con eso. ¿Qué tan dilatado realmente el paciente y qué tan disfunción se asocia a mortalidad? El incremento de riesgo de mortalidad lo responde este metaanálisis recientemente publicado en el Journal of Thrombosis y me parece un estudio excelente, los invito a revisarlo, muy bonito. Los pacientes que tenían diámetros menores de 30 y no tenían hipocinesia tenían índice de mortalidad muy bajo. Entonces, no hay dilatación, obviamente, no hay disfunción ventricular. Los pacientes que tenían más de 30, que no tienen hipocinesia, los pacientes que tienen diámetros basales más de 30 y tienen disfunción ventricular, incrementaban el OR hasta cercano a 2 y mayor mortalidad. Pero ojo, no hubo significancia estadística. Aquí quiero que quedemos claro. Por eso la pregunta, ¿qué tan dilatado debe estar el ventrículo para yo decir, está dilatado, entonces pasa? No está muy dilatado, entonces, está dilatado y disfunción. No hubo. ¿Qué es lo importante de este trabajo? Lo importante es digamos, la relación de la dilatación y la función ventricular. Fíjense que aquí la relación del ventrículo derecho comparado al ventrículo izquierdo, mayor a 1, y disfunción ventricular menor de 16, por lo que les mencioné mortalidad en pacientes normotensos, son pacientes que tienen incremento de la mortalidad. Entonces, no nos quedemos con un valor de dilatación de cavidades que puede variar en medición de especialista a especialista o que me parece tan dilatado, no muy poco dilatado. No. Sumemos la relación. Lo que tiene significancia es la relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en dilatación sumada a disfunción ventricular. Lo mismo, la relación ventricular y la alteración de la capacidad contráctil se asocia a mortalidad. Entonces,
No es una variable numérica la que nos va a dar la significancia estadística o el proceso de decir este paciente realmente tiene mucha disfunción porque está muy dilatado. No, lo que nos va a decir es la relación de las cavidades entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Cuando nosotros hablamos de acoplamiento ventrículo arterial, yo puedo tener un ventrículo derecho todavía en una fase compensatoria, tal vez la TAPSE no disminuida, veo hiperdinámico el ventrículo derecho, una fracción circunferencial, TAPSES inclusive un poco incrementadas del paciente, pero esta pseudocapacidad contráctil del paciente, realmente, ¿cómo está esta capacidad contráctil en generar un volumen latido y la capacitancia pulmonar, esa dilatación para que el volumen latido ingrese? ¿Cómo está esta relación preservada? Esto se llama acoplamiento ventrículo arterial, donde el ventrículo, lo que yo digo para los intensivistas, es somos como las sincronías con el paciente ventilador. Y cuando nosotros hablamos de una disincronía entre el corazón y la capacitancia pulmonar, son las disincronías que también se presentan en el ventilador, donde el paciente puede estar ventilado, pero no es un proceso fisiológico adecuado que me asegure que el volumen latido que sale del corazón sea un volumen latido normal hacia el ventrículo, hacia la capacitancia pulmonar del ventrículo derecho. Este es un trabajo muy interesante donde se mide la relación entre TAPSE y presión sistólica la pulmonar y quiero que observemos este gráfico donde hubo una significancia estadística muy importante y se asocia a la disminución del gasto cardíaco. Los pacientes que tenían un acoplamiento, una sincronía entre el ventrículo derecho y la parte pulmonar conservada, son los pacientes que tuvieron menor mortalidad y menor bajo gasto cardíaco. Y no olvidemos, estoy hablando de pacientes normotensos, pacientes que no tienen alteraciones hemodinámicas, pacientes que supuestamente están estables hemodinámicamente. Y veamos cómo en esta tabla el paciente que tiene desacoplamiento entre el ventrículo medido en estas mediciones de hacer la relación TAPSE entre la presión sistólica y la arteria pulmonar calculada por ecocardiografía, vemos cómo estos pacientes tienen disfunción ventricular, tienen esa pérdida, esa capacitancia y esa disincronía como tal, y son pacientes que tienen un bajo gasto cardíaco. Nosotros en este cálculo se midió y lo que se vio es que los acoplamientos menores a 0,34, un acoplamiento normal es mayor a 0,7. Un acoplamiento menor a 0,34 habla de un bajo gasto cardíaco en pacientes normotensos en shock. Entonces, empecé esta plática diciendo qué tanto, o sea, las guías americanas nos dicen tratar de identificar y vigilar si realmente ese shock está compensado o no. Entonces, ¿qué es? Es ver la presión arterial, que si de repente cae un poquito ya el paciente está inestable. No, es identificar todas estas variables que realmente nos vayan a sumar la toma de decisiones de que el paciente tiene un colapso cardiocirculatorio inminente y que debe pasar a un procedimiento, porque si no, con la enoxaparina no nos va a alcanzar y con los inotrópicos no nos va a alcanzar, como el caso clínico que les presenté, paciente con 3 vasopresores, con inotrópicos, con el equipo ECMO listo para ser conectado a la paciente, pero la toma de decisiones de entrar al procedimiento para retirar la carga trombótica que hay, como la historia de Two Tails, la historia de los 2 ventrículos que le mencioné, que hay que reperfundir en este grupo de pacientes. Eso es lo importante. También en este trabajo se encontró que los pacientes que tenían mucho desacoplamiento, a pesar de ser normotensos, son pacientes que terminaron con necesidad de ECMO en muchos casos. Entonces, una de las variables interesantes es no solamente entender el volumen latido, sino esa capacitancia que existe en esa relación entre el ventrículo y la circulación pulmonar. Hemos hablado también fisiológicamente de este concepto, cómo se comporta la circulación pulmonar y el incremento de las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? Algo que me parece muy importante y que se los voy a mencionar aquí es el paciente normalmente, es decir, nosotros podemos hacer un eje corto para esternal donde vemos el flujo del tracto de salida del ventrículo derecho hacia el flujo pulmonar, donde nosotros valoramos no olvidemos que el índice tiempo-velocidad, el Doppler pulsado, lo que nos dice y nos trae la cantidad de eritrocitos que pasa en un determinado tiempo eléctrico, en este caso la contracción sistólica del ventrículo derecho y el flujo anterógrado que presenta el paciente. Entonces, fíjense cómo
nosotros podemos tener a un paciente sano, este flujo Doppler, la apertura en modo M normal, el flujo anterógrado y hay un reflejo que viene retrógrado, el cual permite, digamos, se da hacia el final del cierre, se da al final del cierre del flujo anterógrado, es decir, se da en los tiempos, es al final de la sístole. ¿Qué sucede en una tromboembolia pulmonar que antes se clasificaba como masiva, submasiva, luego a riesgo intermedio y ahora la clasificamos en A, B, C, D, E? Fíjense cómo el flujo anterógrado, cuando encuentra una obstrucción, hay un incremento en el coeficiente de reflexión, la velocidad se vuelve mayor retrógrada, se vuelve retrógrada y es la que genera un cierre mesosistólico. Es decir, cuando tengo una obstrucción, flujo anterógrado, una reflexión mayor, el flujo anterógrado que estaba yendo, de repente esa válvula como que se cierra transitoriamente por este flujo y da esa muesca. La visualización de esta muesca me habla de una sobrecarga obstructiva importante y es uno de los datos ultrasonográficos en los cuales yo puedo valorar y debo de decir la sobrecarga presora, la sobrecarga, las resistencias vasculares pulmonares por esa embolia pulmonar es alta, ese notch que se produce. Otro concepto es el tiempo de aceleración, el tiempo expulsivo que existe. Las resistencias vasculares pulmonares son muy bajas, son menores a 2 unidades Woods, así que el ventrículo derecho cuando empuja y expulsa lo hace de manera pausada y lenta y el tiempo de aceleración en que logra expulsar es tardío, mayor a 100 milisegundos. Es decir, si yo mido del inicio de la expulsión hasta el pico máximo de la expulsión, debería ser una pendiente más prolongada porque las resistencias son tan bajas que permite que se expulse lentamente. Cuando yo tengo un incremento de la poscarga de manera súbita, el paciente tiene, como el ventrículo izquierdo, que ejercer toda la fuerza y la presión para tratar de vencerlo en un menor tiempo posible. Por eso, en la sospecha de tromboembolia pulmonar y asociado al incremento de las resistencias vasculares pulmonares secundarias al mecanismo fisiológico que les mencioné, ¿no?, que es la obstrucción, las sustancias vasoconstrictoras que se liberan, es el tiempo de aceleración de la pulmonar es corto, menor a 60 milisegundos. Esa es la sospecha de que estoy ante un evento de tromboembolia pulmonar. Entonces, mi pregunta es, si yo encuentro estas variables, ¿realmente el paciente con 120-80 sigue estando hemodinámicamente estable? Les recuerdo, los mecanismos de utilizar los anticoagulantes no lisan. Los anticoagulantes no producen un mecanismo de lisis. No van a quitar, van a evitar la formación de nuevos coágulos. Cuando hablamos de este incremento de la sobrecarga presora, fisiológicamente el ventrículo derecho tiene que vencer esa poscarga y al no hacerlo, la insuficiencia tricuspidia incrementa. Entonces, un incremento de la insuficiencia tricuspidia no solamente se asegura de medir la presión sistólica de la arteria pulmonar, la cual, para hablar de tromboembolia pulmonar, debe ser mayor de 30, pero no debe superar los 60. Por eso se denomina 60-60. Si el paciente tiene un tiempo de aceleración menor de 60 milisegundos y tiene una presión sistólica de la arteria pulmonar de 60 milisegundos, hablamos de tromboembolia pulmonar, de sospecha de tromboembolia pulmonar. Pero olvidémonos de números, vayamos a lo que significa la estabilidad hemodinámica, que al final es el motivo de esta plática. El paciente tiene una gran sobrecarga presora, incrementa la insuficiencia tricuspide. Ok, entonces, ¿importa el número? Fíjense el corte, 2.7. 2.7, es decir, no tiene hipertensión pulmonar, tiene hipertensión pulmonar. Quedemos con ese concepto. Menos de 2.7 no tiene hipertensión pulmonar, más de 2.7 tiene hipertensión pulmonar aguda. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar aguda, conforme pasan los días del diagnóstico, son pacientes que tienen mayor incremento de morbimortalidad. Se mueren. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente con tromboembolia pulmonar,
con la sospecha, debemos de ir determinando estas variables. No importa el número, qué tanta hipertensión, oye, mejoró la PSAP, le bajó la PSAP, no forma la parte PSAP en nada de lo que he hablado de la fisiopatología. En el esquema del círculo vicioso de disfunción del ventrículo derecho no forma parte. Menciona la insuficiencia tricuspidia, que está presente, pero solamente quedemos con el concepto de tiene o no tienes, tiene hipertensión o no tiene hipertensión pulmonar, no un valor numérico para que cuando ya le puse oxígeno mejoró la presión sistólica, ya está mejorcito por la hipoxemia, no se utiliza como parte del algoritmo. Entonces, dentro de las cosas publicadas por el Circulation, da ya sentado todo lo que he hablado. Los métodos de evaluación de la disfunción de la ecocardiográfica del ventrículo derecho. Entra la medición de las variables, da el valor numérico de las variables, pero ya les he mostrado este metaanálisis por qué no debemos de casarnos con valor numérico. Sobre todo es la función, la relación entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor a 0,9, la que nos apoya a hablar de disfunción ventricular derecha. El TAPSE que les mostré, cuanto mayor disfunción, mayor mortalidad. El flujo Doppler de la arteria pulmonar, el tiempo de aceleración menor a 90 milisegundos, no 60, 90, y un gradiente de presión o un IT más de 30. Lo que les digo, ¿tiene o no tiene hipertensión? ¿Tiene sobrecarga presora con incremento de las resistencias vasculares o no? Y el corte de la IT de 2,6. Entonces, toda esta plática se resume en lo que dice el Circulation actual, pero no quiero que se aprendan los números. Nosotros debemos de insonar al paciente para responder esa pregunta. ¿Realmente el paciente está estable hemodinámicamente? Ese 120-80 con el cual el paciente estoy recibiendo me asegura menor mortalidad del paciente, ¿sí o no? Si encuentro variables, bajo gasto izquierdo, independencia ventricular, disfunción, ese 120-80 deja de ser normal. Es un paciente probablemente en un estado de choque normotensivo y que se vaya a favorecer de la utilización de algún método alternativo para tratarlo. Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente llega a urgencias? Debemos de hacer la evaluación, la sospecha de tromboembolia pulmonar y clasificarlo, como hemos visto. El grupo de tromboembolia pulmonar C, D y E debe de iniciarse anticoagulación e inmediatamente debe activarse al grupo PERT, que es el equipo multidisciplinario para la toma de decisiones en las cuales yo voy a decidir cuál es el manejo clínico adecuado con todo lo previo que les he mencionado, para tomar la decisión si ese paciente tiene indicadores de que tiene un choque normotensivo compensado o hizo un estado de choque transitorio. Les agradezco mucho la invitación. Espero que la plática haya sido de su agrado. Me despido de ustedes. Cualquier duda estoy a sus órdenes.